Ok. eh, pues hoy no tengo mucho que decirles, muchachos. La reunión de hoy básicamente es para ver si tienen alguna duda, si han estado trabajando, quieren preguntar algo. Ok, entonces básicamente es una sesión de dudas. Entonces, adelante. Estoy bien, Hanai. Muchas gracias. Entonces, ¿dudas hasta ahora? De lo que han leído, de lo que han hecho de tareas. Profesor, sobre el trabajo de laboratorio, ¿se puede? ¿Qué? Este, por ejemplo, nosotros que escogimos una lipasa, bueno, en específica, al momento de que usted dijo que teníamos que escribir por qué la habíamos escogido, ¿a qué se refiere? ¿O qué es lo que le gustaría encontrar en nuestro reporte? ¿Por qué la escogiste? A ver, ahora dime por qué la escogiste. O sea, ¿por qué dijimos vamos a Porque, trabajar con bueno, lipasas? la escogimos porque se nos hacía interesante y pensamos que era una parte de las lipasas que quizá el otro equipo no iba a trabajar y entonces eso queríamos tener como ventaja, que no fuera exactamente lo mismo. ¿Quién me está hablando que no veo? ¿Quién ¿Mande? eres? Perdón, no lo escuché. Que no sé quién eres, porque no me aparece aquí. Ah, soy Mitzi. Ah, hola, Mitzi. Ok, que me digas, o sea, si te pregunto por qué escogiste eso o por qué justifica tu elección, no me puedes decir solo porque se me hacía interesante. ¿Ok? Obviamente eso no es lo que estoy esperando. ¿Qué crees que deberías de poner para escoger algo? O más bien, ¿qué se supone que debiste haber hecho para escoger? ¿En qué, por ejemplo, en qué ayuda que exista la lipasa en la leche materna que hacia los bebés, que son los que, pues la que la necesitan, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso yo pensaría en primera Pero, instancia. ¿en qué se utiliza biotecnológicamente? Ok, eso sí lo tendría que analizar A más. eso me refiero. O sea, si a mí me dicen, mira, tengo esta lista de proteínas, deberías de clonar una, lo que yo tendría que hacer es meterme a ver qué hace cada una de esas y después de saber qué hace cada una de esas, para qué se utiliza o para qué la venden. ¿Me entiendes? Si tiene una aplicación en la industria alimentaria, si tiene una implicación en medicina, ok. O sea, no solo me Mm, interesa que digas, es que ahí pasa en la leche materna. Porque, Por pues, sí, ejemplo, pero ¿qué pretendes? ¿Hacer pasa y dársela a los bebés? no, por ejemplo, había leído una parte en Google Scholar que era sobre una vez que encontraban la lipasa ya en la leche materna, pues de una mujer, digamos, ahora sí era la que trataban de meter en las fórmulas lácteas para los niños. Entonces, ahí es como la parte que usted dice. Exacto. O sea, tendrías que ver si en fórmulas lácteas se utiliza la lipasa, más o menos cuánto lipasa usan y de qué especie es. ¿Me entiendes? Ok, gracias. Como cuál es Sí, el valor sí, ya. agregado de que estés haciendo una lipasa o de que quieras producir lipasa. Tendrías que más o menos investigar, pues, o sea, si ya me dijeran, diría, pues fíjese que la lipasa se utiliza o se encuentra en tal tejido, en tal organismo, y es importante para, no sé, las fórmulas lácteas. Hasta donde yo sé o hasta donde yo investigué, utiliza tanta cantidad por y se extrae de esta cosa. ¿Sí me entiendes? Ok, O sea, la idea es sí, como sí, hacer un gracias. marco teórico de cuál es la importancia biotecnológica de la proteína que escogieron. No nada más que me digan, pues es que está interesante. O que me digas, o lo que me estabas diciendo antes de que otro equipo ya lo tenía y que a lo mejor tú puedes ver eh, una cosa distinta. O sea, yo lo que esperaría ver si hay dos equipos que tienen lipasas es que a lo mejor no necesariamente van a escoger el mismo organismo del cual partir. Y tampoco probablemente no están viendo el mismo mercado en donde aplicarla. ¿Me entiendes? Entonces lo que quiero que Sí, me digas, sí. ¿por qué escogiste lipasa? Es, ok, yo la quiero porque en tal industria se usa y se requiere tanta cantidad o algo así. Ok, O sea, que investiguen un gracias. poquito al respecto. Era para hoy, ¿no? Sí, sí es para hoy.
Bueno, creo para hace que ratito. según ajá, sí, según nosotros ya lo entregamos. Ok. Leslie Vanessa dice, profesor, le mandé mensajes por correos. En cuanto al primer foro se cerró antes. Y le mandé mis respuestas por correo y no me contestó. ¿Qué tan antes? A ver, ¿dónde estás? Vanessa. Aquí estás. Es gigante tu respuesta. Pero me lo mandaste a las 12 de la noche, Leslie. Y el foro se cerraba ayer a las 3 de la tarde, ¿no? Ah, ¿me mandaste otro correo antes? Mm. ¿En dónde? Estoy verificando. Profesor, yo también le envié un correo a Gmail. ¿Quién eres? Alexia. Bueno, se lo envié hoy más o menos como a las 12. Estoy buscando. Profesor, es que creo que hubo mucha confusión porque en el foro parece que dice que se cerraba a las 5 y yo les puse en el chat que quizá usted se había equivocado y le había faltado el 1 para que dijera a las 15. Probablemente. Pero estoy viendo las fechas. Las últimas respuestas que tengo las tengo el martes a las 7 de la noche. Y el foro, déjenme activar la edición. ¿Ahí ves mi pantalla?
Está marcado hasta el 8 de septiembre a las 15 horas. ¿Sí ven mi pantalla o no? Sí. Está hasta el 8 de septiembre a las 15 horas. En los dos. Ok. Ese es mi error. A ver. Les dejo de compartir. Ok. Leslie dice... El miércoles fue 9 de septiembre, es correcto. Me equivoqué. Entonces, más bien me equivoqué y yo le había puesto 8 de septiembre pensando que era miércoles. Está bien. Entonces, los que me mandaron correo con su explicación se las reviso y les pongo calificación. Dice Yasmín López, profesor, en cuanto al proyecto, ¿debe estar todo en formato APA? ¿A qué te refieres con todo en formato APA, Yasmín? Sí, o sea, la portada y todo, o sea, todo como están los márgenes y todo. No, solo las No sé si citas. me... Solo las citas. Entonces, Alexia, ¿también me mandaste correo? Sí, le mandé para preguntarle pues a qué hora cerraba y todo eso, pero ya no le mandé mis respuestas porque pues ya había pasado la hora. Entonces pues creo que esas ya no me van a contar. Igual le mandé otro correo hoy. No sé si le hayan llegado. No, solo tengo el de Vanessa. Se los envié por Gmail. No te veo. Trata de enviarlos de nuevo. Ok, ¿qué más, niños? ¿Cómo van con sus Profe, una tareas? pregunta. Ajá, dime. De aquí de la semana 2 hay hay una nota donde dice que va a calificar antes del jueves, antes de las 17. ¿Era hoy? ¿Que voy a calificar qué? Ah, dice, solo asignaré calificación a las respuestas en el foro, de las del Ah, foro. ya, sí. Hoy. O sea, tus respuestas en el foro de la semana 2 tendrían que estar hoy y solo las que tienen respuesta hasta antes de esta clase son las que cuento para calificar. Sí, solo asignaré calificación a las respuestas del foro que hayan sido posteadas antes del jueves a las 5. Y ya hay 21 mensajes no leídos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea aquí es que vayan leyendo un poco. Se fijaron que les puse un par de videos extras. Uno que se llama nucleótidos y ácidos nucleicos y otro que se llama diferencias entre genomas eucariontes y procariontes y el de descubrimiento de estructura del ADN. Son 3 videos. Y cada uno de esos se va a activar. Un par de ellos se activan hoy a las 5 de la tarde y el último se activa mañana a las 5 de la tarde. Entonces, la idea de que les pregunte y primero hagan el foro es que traten de leer. ¿Sí? Porque si les dejo que contesten hasta mañana o pasado, yo les voy a decir todas las respuestas en los videos. Entonces, la idea es que ustedes van leyendo, van avanzando y contestan los foros. Entonces, si ya a partir de que se libera el video, que es a las 5 de la tarde, ya lo que me escriban después, pues ya no lo califico. ¿Sí? Ok.
Entonces, profesor, ¿era antes de las 3? Parece que es de las 5. Aquí dice 5 y el foro aquí abajo dice 5. Ok, Sí, todavía está abierto. bueno. Entonces, Gracias. teóricamente, debería de estar hasta... Es que yo leí mal porque yo leí antes de las 3. Es hasta las 17 horas. Ah, ok. ¿Ok? Ese es el horario que tiene ahorita y aún están Ajá. abiertas las preguntas. Entonces, solo califico Ah, cosas que estén hasta ese momento. Después de eso ya no tiene caso porque ya les voy a haber dado las respuestas. ¿Sí? bueno. Ok. Sí, ¿Vale? gracias. Dice Leslie Vanessa, todo lo que pondremos será una síntesis de toda la información porque especificó que deben ser 3 hojas y se me hace que es mucha información y puede carecer de alguna explicación. ¿Son forzosas las 3 hojas? La idea de que vayamos revisando esto, Leslie, es que vayamos viendo que van por buen camino. Entonces, obviamente no quiero que me des todo el tratado de lo que están haciendo. Lo que quiero saber es que tienen una idea de qué están haciendo. Entonces, lo mejor es que sean 3 hojas. ¿Sí? Si me dan 20, me quitan mucho tiempo en estar leyendo lo que están haciendo y ni siquiera es su trabajo final. O sea, a lo mejor para el trabajo final pueden hacer una introducción un poquito más larga, pero lo que quiero ver ahorita es que van avanzando. ¿Qué más, niños? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta en particular? ¿Ya leyeron algo que quieran que les aclare? Yo, profe. Su correo es No, norepli@virtuami, no. ¿no? ¿Quién eres? Alexia. Es que a ese fue el que se lo mandé porque de ahí nos estaban llegando los correos. No. Eh, los correos que mando directamente los mando desde mi cuenta de Gmail. Entonces busca los correos en donde les he escrito directamente como donde les mandé la dirección para unirte a esta, perdón, la invitación para unirte al Zoom de hoy está enviada desde mi correo personal. ¿Sí? La otra es más bien cuando me escribes directamente en la plataforma, me llega un correo que dice de Virtuami, que me dice tal persona te escribió. Y entonces ya me meto y veo que... Entonces, si me escribiste allí, si te llegó algo de allí, fue probablemente cuando no los podía contactar y les escribí directamente desde ahí. ¿Ok? Ah, ok, entonces podría enviárselo a ese correo. No, mándamelo a mi correo personal. Al correo en el que yo les Ah, escribo, por ejemplo, el que te dije, te escribo para informarles de la grabación de hoy disponible en YouTube, bla, o bla, sea, el bla, de bla, Gmail. bla. Ese, allí mándamela. Ah, gracias. Ok, Hanai. ¿Cuál es la diferencia entre un puente de hidrógeno y un enlace covalente? Hanai, contéstame. Perdón, es que como que mi audio no está bien. Eh, bueno, el puente de hidrógeno sería el que se une, bueno, tendría que unirse con hidrógenos para poder realizar el puente Elabora o un el poco más. enlace. ¿Mandé? Elabora un poco más. ¿Cómo que tendría que unirse con hidrógeno? Um, es que ahí es donde me confundo.
O sea, sé que se une bueno, por lo que leí, sé que se une a los nucleótidos para que se realicen las uniones. Es que antes de entender en dónde está funcionando en el DNA o en los nucleótidos, tienes que entender qué es un puente de hidrógeno. Entonces, la pregunta que yo te hago primero es, ¿qué es un puente de hidrógeno? ¿Y qué es un enlace Porque covalente? entendí, sé que es un enlace débil. Ajá. Bueno, pero no sé muy bien cómo explicarlo. Sé que es un enlace débil y por atracción ¿cómo se podría decir? Electrostática, Ujú. se uniría a otro hidrógeno para poder realizar el Ese es uno de enlace los o el grandes puente. problemas. El puente de hidrógeno no es entre dos hidrógenos. Tiene que ser entre un átomo positivo o con carga parcial positiva y un átomo con carga parcial negativa. Nunca, si tienes dos hidrógenos unidos, o más, eso está formando precisamente una molécula de hidrógeno, un H2. Ese es un enlace Ah, covalente. ok. Pero un puente de hidrógeno no necesariamente ocurre entre dos, más bien, de ninguna manera ocurre entre Serían, dos átomos de hidrógeno. ok. Dime, dime. Y eso, bueno, es que eso me causa confusión. Y el enlace covalente, pues sería la unión entre varios compuestos o elementos. Y no sé, Como bueno, que, dame un por lo que ejemplo. leí, son de elementos que no son no metales. Ajá. Sí. Y bueno, ya de ahí se derivan los no polares, los polares, los enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples. Pero me causa confusión. Bueno, en primera por eso, ¿no? Del puente de hidrógeno que no lo tenía como que muy claro. Yo pensaba que era de hidrógeno a hidrógeno, pero sí es cierto, como dice usted, o sea, no podría ser eso. Entonces, desde ahí venía mi confusión, porque a la hora de que leo que los nucleótidos están enlazados, las bases están enlazadas entre sí por puentes de hidrógeno, y después veo que la molécula, las dos cadenas de ADN, están formadas por, pero ahí ya no la entendí, si es por el puente de hidrógeno o por un enlace covalente. Esa es mi duda. Sí, la duda la tienes porque no sabes cuál es la diferencia entre un enlace covalente y un puente de hidrógeno. Dime, Sí, qué entiendes por una atracción electrostática? pues que si tengo dos elementos, uno tiene más electronegatividad que el otro, Ajá, ¿y? o que uno tiene más ¿no? Ajá, ¿y? Sigue elaborando. No te estoy tratando de presionar, lo que quiero entender es en dónde está el problema. O sea, sí, Este, uno tiene más carga, más electronegatividad que el otro. ¿Y qué pasa con eso? es que O ya me sea, confundí. la pregunta es, ¿qué entiendes cuando dices que es una atracción electroestática? Pues que uno es más fuerte que otro. No. Un ejemplo de una atracción electrostática es cuando las cosas que tienen cargas distintas se atraen entre sí. ¿Sí o no? Positivo y un negativo. Ajá. Ok. Dame un ejemplo. Pues la molécula del agua, ¿no? El hidrógeno Dame un tiene... ejemplo de la vida común. Ah, ok. Um, mm, no sé, las pilas de los controles o que ocupas tienen un polo positivo y uno negativo. Ajá. A la hora de encajar, pues tienes que acomodarlo de... Hay un ejemplo en el chat. Dos ejemplos en el chat. es que... El imán. El Ok, imán. sí, es Un que... imán es una atracción electrostática. ¿Ok? Tienen Sí, y cierta carga y hacen que se unan o que se atraigan dos cosas que tienen cargas distintas. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien?
Entonces, la diferencia entre un enlace covalente y un enlace o un puente de hidrógeno es que los enlaces covalentes por lo general son definitivos, mientras que un enlace de puente de hidrógeno es un enlace que puede ser destruido fácilmente. ¿De acuerdo? Imagínate, por ejemplo, si tuvieras dos barras de metal y entonces a esas dos barras de metal le pones una soldadura en medio, un punto de soldadura en medio. ¿Las puedes separar después o no? Sí. Si tienen un punto de soldadura en medio. O sea, tienes dos barras de metal y Ah, las soldas. sí, ya entendí. ¿Se Sí, sí, pueden sí. separar? No. No se puede normalmente. Sí se puede si le tienes que poner, si le pones mucha energía. ¿Ok? Pero por lo general esa unión es estable. Ahora, si juntas un imán al refrigerador, ¿se puede separar fácilmente? Sí, aunque cuesta un poco de trabajo. Pero no tanto como si lo hubieras soldado al refrigerador. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, la diferencia es esa. Un enlace covalente es un enlace que se requirió mucha energía para formar y se requiere mucha energía para destruirlo además. ¿Sí? Un enlace de hidrógeno es una atracción electrostática desde el punto de vista de que las dos moléculas tienen carga y entonces se atraen porque tienen carga distinta. Pero no el hecho de que se atraigan hace que estén pegados para siempre, sino simplemente si están a la distancia correcta, es como cuando tú agarras un imán y lo estás acercando al refrigerador, solo en cierta distancia sientes la atracción del refrigerador y del imán. ¿Sí o no? Sí. Los puentes de hidrógeno son Sí. parecidos. Como tienen carga y tratan de pegarse un átomo que tiene carga positiva con un átomo que tiene carga negativa, o parciales, cargas parciales, si están a la distancia correcta se atraen y se quedan fijos. O más bien forman lo que podría ser un enlace virtual. ¿De acuerdo? O sea, están unidos, pero no están unidos para siempre. Hay muchos Sí, ejemplos sí, que te sí. puedo dar de eso para que entiendas más o menos cómo va la cosa. Es, por ejemplo, a algunas personas les platiqué hace muchos años, lo mejor, que se lo imaginaran como cuando que dos polos opuestos se atraen. Imagínate cuando empiezas a andar con alguien y son novios, ¿sale? Y entonces los dos se atraen porque tienen cargas diferentes, se complementan o algo así, e interaccionan, pero no interaccionan definitivamente. ¿Sí o no? ¿Sí me Sí, entiendes? sí, 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 entiendo. Como no es fija, se puede destruir. Exacto. Cuando se casan, es como si ya hicieras un enlace más covalente, ¿me entiendes? Sí, Porque allí, si quieres destruir ese enlace, tienes que aplicarle bastante energía para y destruir dinero. dinero. Cuando estamos hablando de dinero, en términos celulares diríamos que es energéticamente caro. Tengo Sí, que sí, sí. poner mucha Ok, energía para destruir ese enlace. ¿Sí? ok, Entonces, sí, voy a maestro. compartir mi pantalla un segundo. Sí. Mm, a ver, espérate. Déjame ver si puedo abrir esto. Espérame un momento. Nada más déjame ver si puedo abrir esta presentación. Les conté que tenía un problema con mi computadora. Y se murió. Sí. Entonces estoy en una computadora prestada y todo lo que tengo está en la red. Leslie, Vanessa, los enlaces covalentes no se unen para siempre, como los matrimonios tampoco. Más bien son más estables. Y energéticamente, si quieres destruirlos, es mucho más difícil de destruir. Se los voy a explicar ahorita. Se los explico, creo que se los mandé en un video, ¿cierto? O debe de estar en uno de los videos que van a ver ahorita. Profe, yo tengo una duda. Ujú. Dime, ¿está relacionado con esto? Bueno, cuando hice lo del examen, Ajá. ¿verdad? Dime. Cuando hice el examen, había una pregunta donde preguntaba sobre si los puentes de hidrógeno estaban unidos al nitrógeno, Ujú. si era verdadero o falso. Entonces ahí me causó un conflicto porque había leído que también se podía
Pero en mi mente yo digo, si son puentes de hidrógeno, nada más es con agua y, bueno, con oxígeno e hidrógeno, entonces ahí me confundí un poco. Ok, es lo que les voy a decir ahorita. Pero en el video decía que sí se podía unir con el nitrógeno, ¿no? También. Exacto, sí se puede. Ahí voy, ya la encontré. Está un poco lenta porque está todo en línea. No, espera. No sé qué les estoy compartiendo. Ok, ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, ahí se ve bien. Ok. Entonces dice, un puente de hidrógeno es un enlace electrostático generado por la fuerza de atracción entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno, unido covalentemente a otro átomo electronegativo. La definición completa está allí. Entonces, primero, para que sea un puente de hidrógeno, uno de los participantes tiene que ser hidrógeno. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es una molécula de agua y aquí está uno de los participantes, que es un hidrógeno. Este hidrógeno tiene que estar unido covalentemente a otro átomo que sea muy electronegativo. En este caso, es este oxígeno. ¿Sí? Este enlace que está representado aquí con esta raya, está representando un enlace covalente. Es decir, es un enlace mucho más fuerte, mucho más estable, y en el que los dos se están comprometiendo mucho más. O sea, es difícil romper esta interacción entre estos dos. La característica de que tiene un átomo que sea muy electronegativo es que le gusta atraer los electrones hacia el centro del núcleo. Entonces, por ejemplo, estos puntitos que están aquí junto al oxígeno, lo que están representando son electrones desapareados que están rodeando al núcleo. Si ustedes pudieran ver una molécula de agua lo suficientemente cerca, esta molécula de agua, lo que verían es una cosa como esta, que está aquí. La parte que está en el centro sería el núcleo de cada uno de los átomos. Este es mucho más chiquito, ¿ok? Entonces, ese es un núcleo de hidrógeno. Este es el otro núcleo de hidrógeno. Y este es el núcleo del oxígeno. Como este es mucho más electronegativo, cuando están formando un enlace dos elementos, en realidad lo que están haciendo es compartiendo orbitales en los que circulan los electrones a través de los orbitales conjuntos. Entonces, no sé si ya saben esto, pero saben que los electrones son difíciles de localizar. O sea, que no es como una partícula puntual en el que veas una bolita que le está dando vueltas al núcleo, sino más bien se comportan con un estado intermedio entre una partícula y una onda. Pero la cosa es que esto que está representado aquí como más gris son nubes de probabilidad. Si yo pudiera en un momento determinado ver en dónde están los electrones en esta molécula de agua, esta es una molécula que tienen enlaces covalentes uniendo este átomo con este átomo y con este átomo, yo vería que la mayor parte del tiempo los electrones están rodeando el átomo o el núcleo del átomo de oxígeno. Y eso hace que por momentos se forme como si fuera un pequeño imán. La molécula de agua se convierte en un pequeño imán. De manera que lo que está más cerca del oxígeno tiene una carga parcial negativa y lo que está más lejos del oxígeno tiene una carga parcial positiva. Si ahora en vez de una tengo dos, se pueden orientar de cierta manera para que la carga parcial negativa que está pegada en un oxígeno interaccione con la carga parcial positiva de un hidrógeno que esté cerca. Y entonces forman lo que llamamos un puente de hidrógeno o un enlace de hidrógeno. Estrictamente hablando no es un enlace, porque en un enlace usualmente lo que haces es estar compartiendo la nube electrónica alrededor de los dos núcleos de los átomos que están formando ese enlace covalente. En un enlace de hidrógeno, este tiene aquí sus electrones que está compartiendo con esta molécula y este está compartiendo sus electrones con este hidrógeno y este hidrógeno. Pero entre ellos dos se desarrolla una fuerza electrostática, una atracción como si fueran pequeños imanes. Entonces, este está atrayendo ligeramente a este y esta de aquí podría estar interaccionando con otra molécula de agua a través del hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, para formar el puente de hidrógeno necesitan dos cosas. Necesitan tener un hidrógeno que sea parcialmente positivo, como este, y una molécula que sea parcialmente negativa, o un átomo en una molécula que sea parcialmente negativa, como este. ¿Sí? Entonces yo les decía,
en el examen les pregunté, estrictamente hablando, ¿tiene que ser hidrógeno y oxígeno? Y la respuesta es no. Siempre que cumpla con el requisito de que el otro átomo con el que va a interaccionar por cargas sea un átomo que es electronegativo, puede formar puentes de hidrógeno. De hecho, todos esos que están allí están formando puentes de hidrógeno. Si se fijan, esta no es una molécula de agua, es un alcohol. Aquí tienen una R, aquí está el oxígeno y aquí está el hidrógeno. Este oxígeno es bastante electronegativo, por lo tanto este hidrógeno tiene carga parcial positiva. E interacciona con esta otra molécula, que esta sí es una molécula de agua, y aquí está un oxígeno con carga parcial negativa que puede establecer esta interacción electrostática. Pero no necesariamente tiene que ser de esa manera. Por ejemplo, aquí, este oxígeno tiene una carga parcial negativa porque está unido al carbono, y este es muy electronegativo. Entonces, aún peleando con el carbono, los electrones están la mayor parte del tiempo alrededor del oxígeno. Pero en esta otra molécula que está abajo, quienes están compartiendo los electrones en este enlace covalente es el nitrógeno y el hidrógeno. En este caso, el hidrógeno tiene una carga parcial positiva y puede establecer esta interacción. ¿Ok? Hasta aquí siguen siendo las relaciones entre los puentes de hidrógeno, siguen siendo entre un oxígeno y un hidrógeno. Pero vean este caso, por ejemplo. Estas, de hecho, son bases nitrogenadas, de las que forman parte del DNA. Y fíjense cómo este oxígeno en particular está dentro de un grupo carbonilo, por lo tanto tiene carga parcial negativa, y este hidrógeno está unido con un nitrógeno que atrae los electrones hacia él. Este tiene carga parcial positiva y entonces establecen el puente de hidrógeno. Pero este caso de aquí es distinto. En este caso, este hidrógeno otra vez tiene carga parcial positiva porque está unido a un nitrógeno, pero este nitrógeno de hecho tiene un par de electrones libres aquí arriba. Y entonces en esta molécula, en este anillo, el nitrógeno tiene una carga parcial negativa. Y entonces puede establecer un puente de hidrógeno con este hidrógeno de esta molécula de arriba. ¿Sí? Entonces la condición es que tengan cargas parciales distintas. Y la otra condición es, uno de los participantes, por fuerza, tiene que ser hidrógeno. ¿Sale? ¿Por qué no podría establecer un puente de hidrógeno entre hidrógeno e hidrógeno? Porque, por ejemplo, este hidrógeno, si estuviéramos hablando de moléculas de agua, este hidrógeno que forma parte de esta molécula tiene una carga parcial positiva. Y si quisiera unirlo con este hidrógeno que está unido a esta molécula, tiene también carga parcial positiva. ¿Qué pasa cuando ponen dos cargas que tienen, o dos moléculas que tienen la misma carga, una frente a otra? Se repelen. Se repelen. Y entonces el puente de hidrógeno no se forma. ¿De acuerdo? Es totalmente diferente estas cargas electrostáticas a lo que ven cuando tienen una molécula de hidrógeno, donde tienen un hidrógeno que está compartiendo los electrones con otra molécula de hidrógeno. Ahí no, el hidrógeno, el átomo de hidrógeno no forma parte de otra molécula que le esté robando los electrones, sino per se son una molécula. Eso no es un puente de hidrógeno, eso es un enlace covalente. ¿Sí o no? Niños. Sí, profe, ya me ¿Están quedó ahí? más claro. ¿Sí? Entonces, Sí, básicamente lo profe. que estoy diciendo es, los puentes de hidrógeno son atracciones electrostáticas y son temporales. Puedes destruirlas. De hecho, como dice Leslie Vanessa, cuando vas a hacer la replicación, tienes que destruir los puentes de hidrógeno para que puedas copiar la cadena que estás tratando de replicar. ¿De acuerdo? Ahora, la cosa con lo que decías de que las bases nitrogenadas están unidas de cierta manera. No sé si tengo una molécula. Te lo voy a explicar de esta manera. Dame un segundito para parar mi video y vuelvo. ¿Sí? Voy a traer algo para que me entiendas a qué me refiero. Sí, profe. 2 minutos. Sí, profe.
Ok, ya volví. Y espero que me entiendas. ¿Ok? Traje mi chamarra. Entonces, imagínate que cada una de estas cosas, esto es una de las dos cadenas que forman el DNA. ¿De acuerdo? Y cada una de las cosas que están saliendo hacia aquí enfrente son las bases nitrogenadas que se supone que están yendo hacia el centro de la cadena. ¿Hasta ahí vamos bien, Hanai? Hanai. ¿Ya se fueron todos? No, Ah, estoy ya. aquí. Ok. ¿Ahí estás, Hanai? Sí, aquí estoy, profe. Ok. Si los estamos viendo así, cada uno de estos es un nucleótido que está formando una de las hebras de DNA. ¿De acuerdo? Estos están unidos por enlaces covalentes. Yo no puedo separarlos fácilmente. ¿Sí o no? Hanai. Cuando estableces el puente de hidrógeno, o sea, entonces lo que tú me estabas preguntando es cómo es que en un caso dices que están relacionados por enlaces covalentes y en el otro por puentes de hidrógeno. Los que están dentro de la misma cadena están unidos por enlaces covalentes. Es un enlace más o menos físico que requiere mucha energía para romperlo. ¿De acuerdo? Pero cuando tengo las dos cadenas, sería el equivalente a hacer esto. ¿Sí? El puente de hidrógeno es la unión entre esta cadena, o lo que está manteniendo unida esta cadena, con esta cadena. ¿Sí? Ok. En el DNA es muy estable, Entonces, porque no nada más tengo un diente que esté uniendo un espacio con el otro, sino tengo una fila de puentes de hidrógeno que están haciendo que estos dos pedazos se mantengan unidos. Sin embargo, son tan débiles que yo puedo hacer esto y los rompo. ¿Sí? ok. Pero Sí, este de aquí es un enlace covalente. Tengo que meterle sí, sí, sí. muchísima más energía para romperlo. ¿De acuerdo? Entonces, Entonces, los nucleótidos que forman parte de la misma cadena están unidos por un enlace covalente. Las dos cadenas ok. están unidas entre sí por puentes de Por hidrógeno. puentes de hidrógeno. ¿Sí? Ok, entonces yo estaba al revés, porque yo pensaba que los nucleótidos estaban formados por los puentes de hidrógeno y cada cadena o las cadenas de DNA estaban formadas por el enlace covalente. Estaba Ok. confundida. Los nucleótidos son una cosa, los enlaces son otra cosa. ¿Ok? Ya tienes bien claro eso de los monómeros y los Sí, polímeros. O sea, que los nucleótidos son los monómeros que forman el polímero, que sería el ácido nucleico. ajá, exacto. ¿Ok? Sí, Entre ellos, sí. los monómeros están unidos por enlaces covalentes, pero las cadenas Ajá, están sí, unidas por puentes de hidrógeno. por puentes de hidrógeno. Ajá, sí, esa era mi confusión. Yo pensaba que era al revés, No. pero ya me quedó claro. Ok. Sí, muchas Entonces, gracias, profe. ¿algo más, niños? Dice Leslie Vanessa, profesor, ¿por qué en el dogma dice que se hace una copia de DNA y no se hace otro DNA, se hace un RNA? Como lo expuso en su ejemplo del video, donde tenía un manual en RNA, es una copia y la proteína es el taladro. A ver otra vez, Leslie, no entendí tu pregunta completamente. ¿Puedes hablarme o me vas a escribir allí? Sí, es que está el DNA y luego sigue el RNA y luego la proteína. Ujú. Usted dijo que el DNA hace una copia que es el RNA. ¿Por qué no hace otro DNA? Sí hace otro DNA. O sea, de lo que está hablando el dogma central de la biología molecular es de un flujo de información. Y esa información es la información que está contenida en el DNA para llegar a una molécula funcional que en este caso sería una proteína. ¿Sí? Yo puedo utilizar la molécula de DNA para hacer otra molécula de DNA. Y puedo utilizar Ajá. el DNA para hacer una molécula de RNA. Ya. ¿Sí? Sí, Sí, Y luego puedo por eso utilizar una tiene molécula de ahí RNA un para hacer una proteína. ¿Sí? sí. por eso ahí dice que es duplicación y luego replicación. Dice dos cosas.
Bueno, la duplicación y la replicación en realidad me estaba refiriendo a la misma cosa. Pero una es replicación y una es transcripción. O sea, si utilizo una molécula de DNA para hacer otra molécula de DNA, estoy replicando el DNA. Entonces lo estoy Ok. duplicando, digamos. Pero si utilizo una molécula de DNA para hacer una molécula de RNA, entonces lo que estoy haciendo es transcribiendo. Estoy agarrando la información de allí para Ok. pasarla a otra molécula, pero es exactamente la misma información. ¿Sí? Y luego de ahí ya se forma la proteína. Y luego de ahí puedes hacer la proteína. Pero no puedes ir en Ah, el ok. sentido contrario. No. ¿A qué me refiero con eso? No puedo agarrar una proteína y convertirla o a partir de ahí obtener una molécula de DNA En o RNA. ADN. No se puede. ¿Sí? Ok. Sí. Tienen que pensarlo en términos de flujo de información genética. Entonces, por ejemplo, imagínense ahora, nada más para que quede esto, que lo que quieren hacer es imprimir su tarea. Entonces, el producto génico final es la tarea que ustedes van a imprimir en papel. ¿Sale, vale? Entonces, imagínense que no tienen ustedes una impresora, sino que estamos ahí en la UAM y que entonces tienen que ir a imprimir afuera. La cosa es, como la UAM es un lugar peligroso, no sacan su computadora completa. Entonces lo que haces es que tienes tu computadora completa que tiene un disco duro y en ese disco duro está guardada toda la información que necesitas para tu carrera, para lo que sea. Ese sería el equivalente a tu genoma que está contenido en el núcleo. Y el núcleo sería tu computadora. Y entonces lo que quieres hacer es agarrar un fragmento de esa información y pasarlo exactamente en el mismo lenguaje a algo que sea más móvil, que en este caso sería el RNA. Entonces, en lugar de sacar todo tu disco duro de tu computadora y llevarlo a imprimir, lo que haces es que tomas un fragmento y lo transcribes directamente a una memoria USB. ¿Sale? Y luego te llevas esa memoria USB, la llevas hasta afuera, sales de la UAM, te vas al citoplasma y entonces la llevas ahí donde la imprimes, conectas tu memoria y obtienes el producto génico final que sería la tarea que vas a entregar. Ahora, tú puedes pasar también de RNA a DNA y eso es lo que hacen los virus como el coronavirus. Yo podría agarrar la USB y entonces llevarlo a mi computadora y le meto un fragmento de la información que está contenida en esa molécula que es transportadora y hacer una molécula de DNA allí y guardar esa información dentro del disco duro que tenía. Pero lo que no puedo hacer es traer las hojas ya impresas y hacerle así a la computadora y mágicamente esperar que la información se pase de vuelta al disco duro. ¿Sí me entiendes? ¿O no? ¿O está muy absurdo ya el mensaje, el ejemplo? Entonces, el dogma central de la biología molecular de lo que está hablando en realidad es de cómo fluye la información genética de una molécula a otra. Puede ser de DNA a DNA, eso lo vamos a ver en replicación. Puede ser de DNA a RNA, eso lo vamos a ver en transcripción. Y puede ser de RNA a proteína, eso lo vamos a ver en traducción. Existe un paso en medio que le llaman retrotranscripción reversa, y es cuando tengo una molécula de RNA y de ahí saco la información para sintetizar una molécula de DNA. Pero lo que no existe es una traducción reversa. Yo no puedo agarrar una proteína y a partir de ahí, biológicamente, lograr que se sintetice una molécula de DNA que tenga la misma información que tenía la proteína en su propio lenguaje. Profesor, perdón, yo vi un video que decía que había algunas excepciones, como los virus, estos sí pueden regresar. Pero O, de RNA a DNA, sí, no no de de, proteína a RNA. ¿De acuerdo? ok, De hecho, sí. esa es la idea. El flujo de información genética puede ir de ácido nucleico a ácido nucleico. O sea, de Ujú, DNA a DNA, de DNA a RNA, de RNA a DNA. ok, ¿Sí? Pero sí, no puedes llevarlo hasta de ácido nucleico a proteína. Más bien, sí de puedes de pro, ácido nucleico a proteína, pero no de proteína a ácido nucleico. sí, ok, Una vez que lo tradujiste. Y ya estás. ok. ¿Sí? ¿Qué más, niñas? Yo, profesor, tengo una duda sobre la estructura del ADN y el
ARN. ¿Quién Se es? supone que la diferencia sería en la estructura del ADN la timina y en el ARN el uracilo. Pero había una parte, creo que en el libro, que decía que, por ejemplo, una cadena de ADN iba a poder contener algunos uracilos y no iba a cambiar como su estructura. O sea, iba a seguir siendo ADN. Ok, son dos cosas distintas. O sea, en uno lo que tú me estás diciendo es que los componentes que forman un ácido nucleico y otro, un ácido nucleico y otro, no son los mismos. En un caso tienes adenina, timina, guanina y citosina, y en el otro caso tienes adenina, uracilo, guanina y citosina. ¿Sí? Estructuralmente hablando son diferentes esas bases, pero ahí más bien me estás hablando de composición. Yo lo que te estoy preguntando es la estructura de la molécula final. ¿Cuál es la estructura del DNA? Una base púrica o pirimidada del DNA. Sí, una base nitrogenada, una pentosa y un fosfato. No, eso es la Me estructura de estoy un nucleótido. confundiendo. Ay, ¿Ok? es cierto. Hay una diferencia allí, no sé si ya lo tienen claro. El ácido nucleico es un polímero, los nucleótidos son monómeros. ¿Ok? Un ejemplo muy burdo sería, por ejemplo, una pared. La pared sería un polímero, un ladrillo sería un monómero. ¿Ok? Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es la estructura de la pared? Y me describes un ladrillo, es incorrecto. ¿Sale? Ok. Entonces, el ácido nucleico está hecho de nucleótidos. Los nucleótidos tienen tienen una estructura que está formada por una azúcar de 5 carbonos, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Todo eso se une covalentemente y forma una polímero, una molécula gigante con repeticiones. Cada nucleótido sería una repetición. Una vez que tienes la molécula gigante, tiene que adquirir una estructura tridimensional para ser estable. ¿Cuál es la estructura del DNA? Eso es lo que te estoy preguntando. ¿Cuál es, Alexia? Es la estructura de doble hélice. Claro, es una doble hélice. Son dos cadenas antiparalelas complementarias que forman una doble hélice. ¿Sí? ¿El RNA tiene esa Ok. misma estructura? No, No. ¿Por qué? porque el RNA está ya implicada como en la traducción y transcripción No, del material estructuralmente genético. hablando. ¿Cuál es la diferencia aparte de el uracilo entre el DNA y el RNA? Mm, Tiene, Los ribonucleótidos y ok, desoxirribonucleótidos, ¿no? ajá, químicamente esa es la diferencia. Que solo es una Es, cadena. exacto. El RNA es una sola cadena. ¿Sí? Entonces, por definición, como es una sola cadena, no puede formar una doble hélice. ¿Ya lo Ah, entendiste? ya, creo que ya entendí. ¿Sí? Ajá, cuando se separa es cuando, a ver, el ARN son los desoxirribonucleótidos. Cuando se forma en la pentosa los ribonucleótidos y los desoxirribonucleótidos, tendría que ver con eso. Mm. El DNA tiene dos cadenas de nucleótidos. ¿Ok? Ok. Para que sean estables, las dos cadenas tienen que estar una unida con la otra, y eso hace que una gire sobre la otra y forme una doble hélice. La estructura del DNA es precisamente eso, es una molécula, son dos hileras o dos cadenas de nucleótidos que están formando una doble hélice porque son complementarios entre sí y se pueden unir. El RNA, a diferencia de eso, es una sola cadena. ¿Sí o no? Voy a agarrar Sí. mi chamarra de nuevo. El DNA por lo general tiene una estructura en la que tiene estas dos cadenas, y entonces los bases nitrogenadas son hidrofóbicas. Si estuvieran sueltas, tendrían que buscar la manera de esconderse.
Lo que hace el DNA es que como las dos son complementarias entre sí, esto se une y forma una doble hélice. Esto sería la doble hélice si estuviera girando de esta manera. El RNA, al contrario, es una sola cadena. Y entonces, si trata de esconder las bases nitrogenadas, lo que hace sería hacer esto. ¿Sí? Para que no estén viendo hacia el agua. ¿Sí o no? Sí. La diferencia estructural principal radica en cómo está formada una molécula y la otra. En un caso tienes dos moléculas que se están complementando y entonces se estabilizan entre sí. Y en el otro caso tienes una sola hilera que tiene que buscar la manera de estabilizarse sola. Y la manera de estabilizarse sola es plegándose sobre sí misma y agarrando a veces una estructura tridimensional compleja como la de los ribosomas o la de los tRNAs. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, la Sí. principal diferencia estructural, uno tiene dos cadenas, el otro tiene una cadena. El DNA es mucho más grande, el RNA es mucho más pequeño en cuanto a nucleótidos polimerizados. Y el hecho de que tenga dos cadenas el DNA lo hace que pueda formar una doble hélice. Cada una de las cadenas está formando una hélice y como son dos, es una doble hélice. ¿Sí? El RNA, como es Ok. una sola cadena, no puede formar una doble hélice, porque es una. ¿Sí? ¿O Sí, no? creo ¿O que ya todavía está. estás confundida? No, ¿Ya, ya. ¿Ya viste los videos? Ah, sí, vi. Creo que dos. Pero me confundí un poquito con Ok, lo te de voy la teoría. tengo uno. Igual los voy a volver El a que se ver va a y liberar pues. ahorita a las 5 de la tarde, el de nucleótidos y ácidos nucleicos, habla un poco de eso. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces ahí lo vas a ver. Pero básicamente la diferencia es esa. ¿Cuántas cadenas están formando la molécula? ¿Qué más, niños? ¿Ya no tienen dudas? Pues apúrenle a contestar el foro. Parece que tengo varios mensajes allí ya. Algunos creo que los han estado escribiendo mientras hablo. Y Es que hay que aprovechar el tiempo. y pues ya vean los videos. La cosa es que si no me estás poniendo atención, quién sabe si quedes. No, yo ya los había hecho. Ok, Leslie Vanessa. Hay una cosa aquí que me preocupa y me molesta cada vez que lo veo. Una manera muy simple de decir, por ejemplo, en el video inicial que les puse de biología molecular y de qué era el ADN y cómo funciona, eh, la manera simple de decir a la gente es DNA hace RNA, RNA hace proteínas. O al revés, ¿no? RNA puede hacer DNA. En realidad nunca estamos hablando de que lo hace, sino más bien funciona como molde para. ¿Sí? Entonces, la respuesta es, el RNA no se convierte en DNA. El RNA sirve como plantilla para sintetizar una molécula de DNA. ¿Sí? No es que se convierta. Químicamente no cambia la molécula de RNA. Simplemente funcionó como si fuera un molde para saber qué nucleótido tienes que poner enfrente. Eso lo vamos a ver cuando veamos replicación. Yo espero que ahí me entiendas. Eso. Lo que quiero que me entiendas ahorita es que no es que se conviertan. ¿Ok? Si vas al ejemplo que les estaba poniendo hace rato en el que les hablaba de la computadora y la USB, no es que la computadora se convierta en la USB, sino que la información que está en la computadora sirve como molde para que puedas poner una información igual en la USB, pero no se convierten entre sí. Profe, sería una forma fácil de verla es como, no sé, tienes una taza de porcelana que hiciste, que sería como el ADN, y puedes hacer un molde con esa taza. Y como dice Leslie, su pregunta podría ser que si tienes el molde, que sería el RNA, pues también puedes sacar la taza. Podría sacar la taza alrededor del molde, sí. Pero básicamente es eso, no es que se convierta uno en otro, sino son moldes para hacer el otro. Eh, Veo que tienen muchas dudas. Vean primero los videos que van a liberarse en un ratito. Y si quieren, el lunes lo retomamos. ¿De acuerdo?
Después de haber visto los videos, van a ver que la replicación del DNA y cómo una molécula funciona como molde para hacer la otra molécula resulta absolutamente lógica por las restricciones que hay para formar las uniones entre una cadena de DNA y otra, o más bien entre una cadena de ácido nucleico y otra cadena de ácido nucleico. Y cómo una de las cadenas que ya tengas hecha te sirve como molde para hacer la cadena que es complementaria a esa cadena. ¿Sí, Leslie? Entonces, no es que se convierta, no usen esa palabra. No digan, de hecho creo que se lo señalé a varios en sus foros. Revisen también cuando contesto los foros. Les señalé, no es que el RNA haga proteínas. El RNA lleva la información para que el ribosoma haga las proteínas. ¿De acuerdo? Y de hecho no se dice haga, la sintetiza. Son ligeramente distintas las acepciones. Sobre todo también alguien me puso allí, el DNA crea RNA. Tampoco es, crear significa algo así como que no había nada y lo apareces. Y en realidad más bien de lo que estamos hablando es de sintetiza RNA. O sea, tienes los monómeros, lo único que te dice el DNA es en qué orden los vas a polimerizar para hacer una cadena de RNA. ¿Sí, niños? ¿Algo más que quieran compartir? Pues hasta el momento creo que no. Bueno, en lo personal. Gracias, Ingrid. ¿Alguien más, chicos? Vean los videos y hablamos el lunes. ¿Les parece? ¿Alguien me ¿Sí? escribió o alguien o Sí, le profe. escribieron a alguien? Varios tipos de RNA. Sí. Dice Leslie Vanessa, ¿hay varios tipos de RNA? Claro que sí. ¿Cuántos conoces, Leslie? Ajá, el RNA mensajero es uno. ¿Cuál más? El RNA ribosomal, el RNA de transferencia, el RNA nuclear pequeño, RNA nucleolar pequeño, RNA de interferencia, microRNA, RNA. Hay ahora, ayer o antier salió uno de RNAs unidos a la membrana extracelular, o una cosa así, que aún no está muy bien definido, pero hay. Entonces, RNAs hay muchos. Les llaman así, por ejemplo, el mensajero, le llaman RNA mensajero por su función. Lleva el mensaje desde el DNA hasta el ribosoma. El RNA ribosomal forma parte estructural del ribosoma. El RNA de transferencia o RNA adaptador adapta el lenguaje de nucleótidos al lenguaje de aminoácidos. Los RNAs nucleolares pequeños son RNAs que se encuentran en el nucleolo y sirven para madurar los RNA ribosomales. Entonces, casi el nombre del RNA está relacionado con la función que se conoce para ese RNA en particular. Es el mismo en el sentido de que están construidos de la misma manera, Leslie. Todos están hechos de ribonucleótidos. ¿Qué es lo que cambia? La secuencia en la que están polimerizados esos nucleótidos. ¿Sí? Los RNA ribosomales, por ejemplo, tienen una secuencia tal que les permite plegarse en una estructura tridimensional que forma el ribosoma. Y esa secuencia no la puedes cambiar fácilmente porque si no, dejarían de funcionar los ribosomas. La secuencia de ese RNA en particular es tan importante que está conservado a lo largo de todo el árbol de la vida. Tú puedes ver más o menos cuál es la estructura tridimensional y la secuencia del RNA ribosomal en una bacteria y tiene cierto parecido con el RNA ribosomal de un eucarionte como nosotros, porque está estrictamente conservado. Tiene marcas, la misma secuencia de nucleótidos que están polimerizados los convierte o los hace adquirir una estructura tridimensional determinada. No solo la secuencia, sino la longitud. Por ejemplo, un RNA de transferencia, por lo general son entre 70 y 90 nucleótidos unidos y adquiere una estructura tridimensional que le permite hacer esa función.
Un RNA mensajero, por otro lado, es una cadena por lo menos de alrededor, bueno, no es por lo menos, pero más o menos en promedio, entre 1000 y 1500 nucleótidos. Y esos no forman una estructura tridimensional definida, sino más bien tratan de plegarse de cubrir sus partes hidrofóbicas para que no estén expuestas al ambiente hidrofílico, y tienen unas marcas que les permite ser reconocidos por el ribosoma. ¿Me entiendes? Entonces, si me preguntas, ¿todos los RNA son lo mismo? Químicamente sí. Todos están hechos de ribonucleótidos. En cuanto a longitud y en cuanto a secuencia, no son los mismos. Y la misma secuencia hace que tengan distintas funciones. ¿Ok? Leslie. Entonces podemos hablar de una estructura del RNA, pero ya si nos queremos ir un poquito más adentro, depende de qué RNA estamos hablando. Ok. ¿Algo más, niños? Les voy a preguntar todo esto en el examen de el lunes. O sea, obviamente a lo mejor ahorita no entendieron todos, pero vean los videos. Y el lunes veo qué tal entendieron. ¿Va? Ok. Sale. Bien, profe. No pongas cara, Leslie. Entonces nos estamos viendo, chicos, porque tengo otra reunión en un ratito. Bueno. Sí, profe. Y básicamente la clase que les debería de dar es lo que está en los videos. Está más o menos paso a paso. Y si tienen dudas, las vemos el lunes. Está bien, profe. Y aquí. Entonces nos estamos viendo. Nos vemos el lunes. Cuídese Les mucho. mando el link. Gracias, profe. Acuérdense que tienen que... Gracias, profe. Esperen. ¿Ya hicieron su extracción de DNA? Oh, por Dios. ¿Sí o no? Ya. No, todavía no, apenas le iba a comenzar a hacer. Oye, alguien que dijo que ya. Yo. ¿Quién es? Yo. Yo. Anaí, ¿cómo te fue? Sí. Pues es que tengo duda y no sé si volverla a realizar porque en sí como tal la molécula del ADN no se ve muy bien, como que siento que está muy dispersa. No sé si le puedo mandar una foto, mensaje, para que me valide a ver si la tengo que volver a repetir. ¿Qué me la mandaste por correo? No, digo que si se la puedo mandar por correo para ver si está bien o la tengo que repetir. Mándamela de una vez. Ok. Entonces, ¿nadie más la ha hecho? Es una cosa muy fácil. Lo único que tienen que tener es cuidadito cuando ponen el alcohol. Si tienen cuidado con eso, les va a salir sin problema. ¿Cómo les fue en el examen primero? Creo que yo ni he checado cómo me fue. ¿Para qué les pregunto si puedo? Faltaron 8 personas. Solo hicieron el examen 32. Yo no vi cuál fue la calificación que tengo en el examen. ¿No viste qué? La calificación del examen, creo que me fue bien. Pues a mí, por ejemplo, pasé con 8.3, pues creo que bien, me falta un poco más de estudiar. Ok. Creo que la más alta es 9.58. Y la más baja, 1.81. Bueno, nada más vayan checando para que no reciban sorpresas cuando empiece a repartir calificaciones. Sí, yo creo que si te metes a tu propia sesión, debería de salir tu calificación, Leslie. Es más, voy a ir a ver qué sacaste. Profe, ¿puede checar si ya le llegó? Ya lo acabo de enviar. Veo.
Está bien. Se los voy a compartir para que vean cómo le quedó. Es que había visto otras imágenes y se veía muy bien la extracción. Y siento que en la mía se ve muy esparcida, entonces por ahí me causó confusión y dije, ¿sí estaré bien o no? Cámbiala con tu correo con el que lo hiciste, pone olvidar contraseña. Ok, eso no es para mí, ¿verdad? ¿Están viendo la extracción de Anaí? Probablemente fue de fresas. Entonces, esto que está aquí viendo aquí es el DNA. Está un poquito fragmentado, pero es por cómo echaste el alcohol, yo creo. Pero está bien. Sí, fue ahí donde me causó confusión en si estaba bien o no por cómo está disperso. No, está bien. O sea, la cosa aquí es que tienes muchísimo DNA. Y entonces por eso se coloca sobre toda la otra fase acuosa que está ahí. Si se fijan, esta parte de aquí abajo es la fase acuosa, que es donde está la mayor parte del buffer de lisis. Y toda esta parte de aquí, que se ve de otro color incluso, es la parte del alcohol. Las mismas ¿cómo se llama? Características de solubilidad del DNA hacen que precipite y empiece a pasarse hacia la fase orgánica, que en este caso sería la fase del alcohol. Luis Osorio dice que ya también la hizo y que le quedó igual que en la foto. Entonces sí, a mí me parece bien tu foto. ¿Sale? Ahora solo Está lo bien, que tienen que hacer es analizar el resultado. Sí, profe. Va. Bueno, entonces si no hay dudas ni nada, Luis dice que también le salió igualita. Eso significa que ya que no hay problema con el protocolo. Entonces nos estamos viendo, chicos. Ahora sí, nos vemos. Sí, profe, que Hasta descanse. luego. Gracias. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Bye.